En una ocasión decidí desobedecer a mi mamá. En realidad ella me mandó a comprar carne para cocinar al mediodía, eran más o menos tipo 10:30. Me dice, anda a comprarme carne al carnicero que quedaba en la otra esquina. Cuando salgo, enfrente de nuestra casa había una cancha. Y la verdad que me gustaba mucho el fútbol, así que iba pasando y los muchachos me invitaron a jugar. Y yo pensé dentro mío, juego un ratito, si total, ¿qué hace jugar 5 minutos, 10 minutos? Hora y media más o menos escucho, ¡Ariel! ¡La carne! Claro, tenía que cocinar para el mediodía. ¡La carne! ¡Va a venir tu papá! ¡Oh! Y me acordé. Cuando llego al carnicero, me olvidé lo que tenía que comprar, pero traje lo que venía. Y llegué a casa. Cuando llegué a casa, me dice mi mamá, ¿qué te mandé a hacer? A comprar carne. ¿Qué estuviste haciendo? Jugando al fútbol. Bueno, tomá. Me agarró con un palo de escoba, en las rodillas me pegaba, cosa que no me dio ganas más de ir a jugar al fútbol. Creo que se me pasó la gana por un año, no pisé una cancha. Pero la desobediencia siempre trae consigo consecuencias. Mientras más tardábamos nosotros en reconocer nuestros errores y en buscar de reconciliarnos con ella, más crecía el furor de la ira y la hora de venganza de la que tenía que ejecutar la justicia, ¿no? Pronto nos dimos cuenta que era mejor acatar la disciplina y tratar de no huir del castigo, porque esa es la que quedaba. Nosotros le ganábamos en velocidad a mi mamá. Así que por ahí alguno atinaba a escaparse. El tema era, no te haga problema, ya vas a volver. Y nosotros era como que creíamos que se iba a olvidar. Así que nos dejaba entrar silenciosamente y después nos agarraba adentro. Pero esas cosas a más de uno quizá le haya pasado, pero esto nos hace reflexionar también acerca de la disciplina divina y que también de alguna forma se manifiesta en nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios es buen Padre? En casa nosotros tenemos un dicho muy popular. Se hizo popular por la boca de mi esposa. Y lo saben nuestros hijos y ahora también lo saben nuestros nietos. El dicho es así: los chirlos de Dios duelen más que los chirlos de papá y mamá. Los chirlos de Dios duelen más, mucho más que lo de papá y mamá. Es decir, que es mejor que quien te castigue, papá y mamá, porque si te agarra Dios, duelen mucho más, ¿no? Entonces, la buena noticia es que Dios no guarda secretos en su palabra. Por el contrario, Él nos permite identificarnos con diversos personajes y también con las historias de sus vidas. Muchos de ellos, de algunos personajes bíblicos, inclusive muchas comunidades que en su momento eran pueblo de Dios enteros, enfrentaron dificultades por decisiones incorrectas en el pasado. Por lo tanto, es fundamental ser consciente de la importancia de tomar decisiones sabias en el momento adecuado para evitar complicaciones futuras. Y el relato de Jonás justamente es un claro ejemplo de esto. A lo largo de su historia, que tan solamente son 4 capítulos, descubrimos que incluso en medio de la disciplina de Dios para con su siervo, el profeta, Dios actúa de maneras sorprendentes, inclusive para nosotros. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 vemos que Dios, a pesar de que lo disciplina, Dios lo salva. A pesar de que lo disciplina en el capítulo 2, Dios lo escucha muy atentamente. Es decir, que Dios escucha también la oración de aquellos que están disciplinados. A pesar de que estaba disciplinado en el capítulo 3, Dios lo usa. Es decir, que Dios usa inclusive a aquellos que están bajo su disciplina.
porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiere con nosotros. Y en el capítulo 4, Dios habla cara a cara, inclusive con aquel que está bajo disciplina, lo tiene disciplinado. Dios se le manifiesta para hablarle cara a cara. Así que leamos por favor capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vamos a detenernos en el versículo 3. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Subraye eso, por favor. Huir de la presencia de Jehová. A Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su peaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, y nuevamente allí tenemos la verdad, lejos de la presencia de Jehová, para huir lejos de la presencia de Jehová. Aquí encontramos el momento en que Dios llama a Jonás, le da un deber, le da un encargue. Pregunto, ¿usted le da encargues, algún deber a su hijo? Claro que constantemente le estamos dando encargues y le estamos diciendo que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Pregunto, ¿será que Dios también a usted le da encargues? ¿Será que usted nació con un propósito y llega un momento, escúchame bien por favor, llega un momento en la vida que usted tiene que comenzar a cumplir con el propósito con el cual Dios lo hizo nacer? Porque Dios lo creó con un propósito. Y quizás llega un momento en que Dios le dice, bueno, ahora te llegó el momento, te llegó la hora, que vas a tener que empezar a hacer esto y lo. Le encarga algunas cosas por causa de que usted nació con un propósito. El tema es que Jonás, a pesar de ser llamado por Dios, con voz audible le dio el encargue, con un propósito, él decidió ignorar ese propósito. Y en su intento de escapar se aleja en dirección opuesta, buscando huir de la presencia de Dios. Así que yo esta noche quiero responder algunos interrogantes con relación a la disciplina de Dios sobre sus hijos. El primer interrogante que voy a responder es el primero. ¿Es posible realmente huir de la presencia de Dios? ¿Es posible realmente huir de la presencia de Dios? Dios es omnipresente. Por lo tanto, no podemos jamás escapar de la presencia de Dios. Su presencia física es ineludible, ya que Dios, según el Salmo 139, versículos 6 al 12, que le vamos a dar lectura ahora, nos brinda una poderosa reflexión acerca de esta realidad. Escuche esta versión de la Biblia, la Nueva Biblia Viva, que dice lo siguiente: un conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión. Tan grande es que no puedo entenderlo. Jamás podré alejarme de tu espíritu. Claro, el tema es que Dios es espíritu. Jamás podré huir de su presencia. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aún allí me guiará tu mano y tu fuerza me sostendrá. Puedo pedirle a las tinieblas que me oculten y a la luz que me rodea que se haga noche, pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Y podríamos concluir, jamás podríamos ocultarnos de Dios. Si bien es imposible escapar de Dios, sí es posible distanciarse de su presencia, que era lo que realmente quería hacer el profeta. En la mente del profeta, en el pensamiento del profeta, la presencia de Dios para él residía ¿dónde? En el templo.
El templo, en el lugar santísimo, era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Se hacía manifiesta la presencia de Dios en el lugar santísimo. Si uno retrocede un tiempo más atrás del profeta, podríamos decir que la presencia de Dios habitaba en medio del tabernáculo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Es más, donde trasladaban el arca del pacto, se movía también junto con el arca la presencia de Dios. Es decir, que la presencia de Dios habitaba corporalmente en el lugar santísimo, que representaba el lugar de la morada del Señor. Lo cierto es que Dios no está en todas partes de igual manera. Él elige manifestarse en lugares específicos. Por ejemplo, Dios está aquí en esta noche, en este culto. Se perdió decir amén. Su presencia es evidente en este lugar. Le hemos alabado, le hemos bendecido. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice el Salmo. Y está con nosotros tratando de poder bendecirte, de entrar a lo profundo de tu corazón. Pero seguramente usted me dice, pero sí, Dios está en todas partes, pero Él no prefiere, no quiere estar, por ejemplo, en el mejor boliche de esta ciudad. Porque es evidente que a Él no lo honran en ese lugar. Está, claro que está. Sus ojos dice que recorren la tierra para ver a los hombres. Un día tendremos que dar cuenta de todo esto. Pero el tema es que Él prefiere manifestar su presencia en lugares indicados por Él, pero no en lugares donde se le da lugar al libertinaje, al pecado. A pesar de que decidas huir de su presencia, jamás podrás esconderte de Dios, pero no puedes huir de Él. Jamás podrás lograr que Él no sea consciente de ti. Pero tú puedes volverte menos sensible a su voz, tratando de huir, ignorando su presencia. Puedes inclusive hasta disminuir tu capacidad para discernir su obrar en tu vida, volviéndote cada vez más insensible. Eso lo puedes hacer porque tenés libre voluntad, tenés libertad de escoger, pero no podés hacer de que Dios te ignore, porque Dios siempre te ama. Y donde quieras huir, siempre estará una voz persiguiéndote y tratándote de volver nuevamente para que puedas recapacitar. Jamás podrás escapar físicamente de Él, ya que Él está en todas partes. No obstante, puedes distanciarte espiritualmente de Él. Jonás es un claro ejemplo de lo que significa huir de Dios. En lugar de dirigirse a Nínive, que era el lugar donde Dios lo estaba mandando, que de donde él vivía quedaba a unos 800 kilómetros. Él decide viajar unos 3.400 kilómetros para el lugar opuesto, rumbo a lo que hoy sería España. Con esto quiero dejarle una lección. Recuerde esto siempre, huir siempre cuesta más que obedecer. Siempre. Huir cuesta más, te sale más caro que obedecer inmediatamente. Él realiza un viaje a la península ibérica, que en aquel tiempo prácticamente estaba deshabitada por los judíos, porque él era judío, buscando un lugar, ¿sabe para qué? Para que nadie, absolutamente nadie lo conociera y ningún judío, nadie que adorara a Dios, le hablara acerca de Dios, porque él quería huir de Dios. No quería que nadie le hablara o le recordara acerca del Dios eterno. Este viaje podría demorar meses, entre 3 o 4 meses duraba un viaje en barco, y como podía hacerlo en aquel tiempo, ya que Jonás deseaba aislarse sobre todo de Dios y no quería que nadie le hiciera recordar del Señor. ¿Cómo entonces se puede intentar escapar de Dios? Según lo que vemos en Jonás, uno puede huir de Dios desobedeciéndole. Si usted está en desobediencia delante de Dios,
está huyendo de Él. Es decir, que cuando uno hace lo opuesto a lo que Él espera de nosotros, recurrimos a distracciones que nos van adormeciendo nuestra conciencia y nuestra culpabilidad con tal de poder acallar la voz que nos mandó, esa voz que nos mandó a hacer algo, que a lo mejor nacimos con un deseo, con un propósito en nuestra vida bien determinado, bien marcado, y tratamos de hacer un montón de cosas para poder distraernos y que nuestra mente se llene de otras cosas. Intentamos anestesiar el corazón cuando uno desobedece, alejándonos de todas las cosas que nos atraía a Él. Uno cambia inclusive hasta de música, quiere escuchar otras cosas, quiere adormecer su espíritu, tratando de probar algunas otras cosas que nunca lo haría con una mente lógica o razonable. Evadiendo la reflexión, uno huye de Dios, optando por permanecer en un estado de distracción permanente, tratando de llenar la mente con algarrobas que se le da a comer a los cerdos. ¿Recuerda el pródigo? Lejos de Dios, lejos de su casa, perdió todo lo que tenía de su padre, le vino hambre, trataba aunque sea de comer algarrobas que se le daba a los cerdos, pero dice, nadie le daba. Tocó fondo. Y en ese tocar fondo, dice la palabra, y volvió en sí. Volvió en sí. Es decir, que estaba fuera de sí. Estaba loco. ¿Por qué? Porque una persona lejos de Dios está loca. Un loco solamente puede alejarse de Dios. Locura hace una persona alejándose de Dios. Pero este volvió en sí. Por la gracia y el poder del Espíritu, volvió en sí. Y dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Sabe por qué volvió? Porque el papá era bueno. Y sabía que lo iba a recibir con los brazos abiertos. No volvió por su hermano, porque su hermano creo que nunca pensó o quería que el hermano vuelva. Porque de vuelta a compartir la herencia con este que no le gusta trabajar, que es vago, que malgastó todo. No, ni que pise este lugar. Y el padre todos los días esperando el regreso. ¿Cuánto tienen ese padre? Gloria al Señor. Jesús nos deja un claro ejemplo que hay un lugar específico donde Él sí manifiesta su presencia. Juan 14, 21 dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los pone por obra. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y escuche, me manifestaré a Él. Ahí está el lugar de su presencia. ¿Dónde está el Señor? Donde se guarda sus mandamientos, donde se pone por obra su palabra. El Padre y Él dice, haremos morada en Él y yo me manifestaré en Él. Gloria a Dios. ¿Qué hace el que huye de la presencia de Dios? Entonces hace todo lo contrario a lo que el texto prescribe, el que recién leí del Señor. Cada paso que toma es distanciándose de su presencia y su bendición. Y poco a poco se van a desvanecer lentamente. Recuerda que el corazón no actúa por órdenes, sino que actúa por estímulos. Entonces, al perder el interés por Dios, comenzamos a buscar otras distracciones, algo que nos llene el corazón. Porque, hermanos, teniéndolo al Señor, lo tenemos todo. Pero no teniéndolo a Él, no tenemos absolutamente nada. Nada te llena, nada puede saciarte. Pero de alguna forma hay que meterle algo al corazón porque fuimos hechos para adorar a alguien, aunque sea. Entonces uno se mete en la televisión y comenzás a ver series y más series y podés pasar la noche viendo series con tal de que algo se adormezca en tu corazón y amortigue ese vacío que hay en lo profundo de tu ser. Empezás a tratar de distraer tu tiempo, de quemar tu tiempo que Dios te dio para que lo inviertas en Él, para ser un verdadero adorador. Entonces te metes en los videojuegos, te metes a ser influenciado por youtubers,
comprás compulsivamente, cualquier cosa que te sirva como escape, bienvenido. Huir de Dios puede ser un viaje tentador, pero al final siempre resulta vacío. La verdadera vida y la verdadera plenitud solo se encuentran en su presencia. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué hace Dios cuando nosotros en vez de obedecer, huimos de Él? ¿Qué hace usted cuando su hijo desobedece? ¿Qué hace usted cuando su hijo desobedece? ¿Qué hacía su padre con usted cuando usted desobedecía? ¿Qué hará Dios entonces cuando nosotros desobedecemos? Hace por lo menos algunas cosas muy interesantes. Número 1, Dios activa su disciplina. En Jonás capítulo 1, verso 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Dios permitió eso. Permítame mencionar algo revelador. Dios conoce hasta dónde llevar sus acciones. ¿Hasta dónde puede llegar Dios a permitir cosas en tu vida? Solamente Dios lo sabe. Y le digo más, ni usted ni yo somos capaces de hacer lo que Dios haría, pero ¿sabe por qué Dios lo hace? Porque nos ama. Él sabe que Jonás, una vez que lo echaron al mar, ¿qué haría usted con Jonás una vez que lo echaron al mar y el mar se aquietó? ¿Qué haría usted? Algunos lanzarían una lancha, si total, si el mar se calmó. Vamos a levantarlo nuevamente a este hombre, a ver qué pasa. O le piden a otro barco que lo recoja. ¿Qué haría usted con Jonás una vez que se aquietó? Porque se aquietó la tempestad cuando lo echaron a él al mar. Se ve que él era culpable de lo que estaba pasando, porque el que levantó la gran tempestad fue Dios. Pero Jonás no estaba listo para ascender a la superficie, porque él no cambió nada cuando lo echaron al mar. Y él necesitaba luchar con él mismo sobre algunas cuestiones. Dios entonces no permitió que le echen una mano y lo levanten nuevamente. No permitió que ningún barco o alguna canoa lo recogiera, porque él todavía no había aprendido la lección. Su plan era que un gran pez lo tragara, llevándolo a su vientre, en el vientre del pez, durante 3 días y 3 noches, sin comer nada y sin beber nada. Ayuda obligado. 3 días sin comer ni beber. A no comer nada, a no beber nada. En el vientre del pez, ahí tenía que tener su lugar secreto con Dios. Un tiempo para pensar mucho, un tiempo para reflexionar mucho. Si hay veces que no tenemos tiempo para pensar o reflexionar, Dios sí sabe cómo darnos ese tiempo, hacernos ese tiempo para que pensemos y reflexionemos. ¿Cómo lo salva Dios? Dios anhela que Jonás se arrepienta, que él cambie, pero Jonás tenía 2 cualidades que por lo menos no sé si usted la tiene, yo por ahí la tengo. Él era obstinado, era caprichoso. ¿Vio cuando usted tiene un hijo que le manda a hacer algo y no quiere y es obstinado y caprichoso? ¿Qué hace usted con su hijo obstinado y caprichoso en un supermercado? Y usted le dice, no vamos a comprar nada antes de entrar, usted le dijo, porque no hay plata, y él te pide, y vos no tenés nada para comprarle, vos fuiste a comprar para comer, no fuiste a comprarle juguete ni regalo. ¿Qué hace usted con un hijo caprichoso y malcriado? Alabado sea Jesús. Definamos un poquito lo que es disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hay un versículo muy particular que dice así, el autor habla de la disciplina de Dios. Leemos Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Además, dice esta versión, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Subraye, no tengas en poco, ni te desanimes. Subraye, ama, disciplina. Subraye, azota, 2 veces. ¿Qué significa azota? Hiere, Dios lastima. Azota, eso significa azotar. ¿Se acuerda cuando le decía, te voy a azotar? A todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué entonces dice el texto que yo no debería desanimarme? ¿Por qué no debería desanimarme? Porque en la disciplina es donde Dios manifiesta su amor. En la disciplina es donde Dios manifiesta su amor. Todo padre que ama a su hijo lo corrige. Porque es para su bien. Lógicamente, si se le va la mano, ya es para mal, pero normalmente es para su bien. No estoy hablando de aquellos que se extralimitaron corrigiéndolo, porque el mal nuestro es que corregimos a veces con bronca o descargamos la ira del día, lo que no hizo el patrón, lo que no le pudimos decir a la esposa, lo que peleamos con el vecino, el perro que se me cruzó, y lo agarro al hijo y le rompo la espalda a azote, y él no tiene la culpa de eso. Él está siendo disciplinado por otra cosa. Entonces, no estoy hablando de descargar la ira violentamente sobre un hijo, estoy hablando de hacer lo que corresponde como padre, nada más. Y Dios con nosotros hace lo que corresponde como hijos que somos de Él. Y Jonás experimentó esta disciplina severa porque 3 días lo tuvo dentro del pez, sin comer, sin beber. ¿Acaso Dios odiaba a Jonás? Dígame no, por favor. En absoluto, no. Su intención era rescatar a Jonás. ¿De quién? De sí mismo. Porque el problema era él. El problema de Jonás era Jonás. Por esto emplea esos métodos drásticos, porque era caprichoso y obstinado. Ahora, más allá de desear que sus hijos sean felices, porque yo creo que usted tiene hijos, ¿y qué es lo que desea usted de sus hijos? Que sean felices, que le vaya bien en la vida, que usted dice yo los amo profundamente como papá y como mamá, pero si yo le preguntara ¿qué más usted desea como padre, como madre de sus hijos? Y yo creo que la mayoría de ustedes van a coincidir conmigo, yo quiero que mi hijo no sufra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo quiero que mi hijo no sufra. Por eso cuando lo azoto, le hago toma, nene. ¿Te dolió? No, ta. Te dice viví. Observemos la aparente contradicción entonces del texto de Hebreos. No arranque la hoja de Hebreo, porque Hebreo dice algo cierto. Acá habla de que Dios ama a sus hijos y habla de reprensiones, habla de disciplinas, habla de azotes, habla de castigo. Esto puede parecer incompatible con las nuevas corrientes de crianza y educación de nuestra época. O dígame si usted ya no me está mirando con bronca. Algunos me quieren como... No obstante, Dios prefiere la disciplina a permitir que la indisciplina lleve al sufrimiento a su hijo. Porque si usted no disciplina a su hijo, ese mismo hijo va a sufrir cuando le toque enfrentar la vida, cuando tenga que respetar autoridades, cuando tenga que obedecer. Si no aprendió a hacerlo en casa, mucho menos lo va a aprender en la vía pública, mucho menos lo va a aprender en la escuela, mucho menos lo va a aprender en el trabajo. Así que lo van a echar del trabajo, lo van a echar de la escuela y usted va a tener que andar detrás de él
haciendo lo que no pudo hacer a tiempo, porque eso se hace a tiempo y en forma. Llega un momento que después no se puede hacer más. Y después el mismo hijo se vuelve contra usted diciendo: ¿cómo no me disciplinaste? ¿Cómo no me castigaste? ¿Cómo no me amaste? ¿Qué me odiabas? Por eso no me pusiste límites. Y resulta que hay unos barrotes, así que usted está hablando de un lado y el de otro. Por no hacer lo que debería haber hecho a tiempo, porque Dios lo hace con su vida. Dios no le deja pasar una. ¿Por qué? Porque lo ama. Escuche con atención este devocional. Tal vez usted se ofenda, pero le pido que reflexione un poquito. Escuche lo que dice. Este es un devocional de Edward Campbell. Es uno de los libros más vendidos a nivel mundial en lo que es devocional. El devocional se llama En pos de lo supremo. Se vendió la Biblia como primer libro, el más vendido del mundo. Después viene El Peregrino y después viene este devocional. Este hombre escribió lo siguiente: cuando veas a alguien luchando en las circunstancias difíciles, no te apresures a aliviar su carga. Más bien, ora para que su dificultad se torne aún más intensa. Hasta que ningún poder en la tierra o en el infierno pueda alejarlo de Jesucristo. Frecuentemente intentamos asumir el papel de la providencia en la vida de los demás, pero somos pésimos en ello. Nos interponemos a la voluntad de Dios diciendo: esa persona no debería pasar por esto. En lugar de ser verdaderos amigos, nuestra compasión se convierte en un obstáculo. ¿Se entendió? Una vuelta golpean la casa de un pastor y vio que abren la puerta así y los pastores por ahí, algunos, no yo, tienen un corazón sensible. Y lo vio ahí que estaba mal. Le dice: pastor, deme una ayuda, no tengo ni para comer. Y sí, ¿qué? Dice: ¿qué te pasó? Y no, hoy ando mal. Dice: vio los reveses que tiene la vida. Ando tan mal, dice, que si me dieran para hacer una fábrica de sombrero, los chicos nacerían sin cabeza. Todo me sale mal, dice. Y bueno, entonces se fue acá, dentro de la casa, le dice a la mujer: prepárame un sándwich bien grande y le vamos a dar de comer a este hombre que la vida le va mal. Así que le dio un sándwich, le pegó una oración y el hombre recontento se fue. Y cuando se fue, cerró la puerta, el Señor le habló al pastor. Le dijo: así que vos ayudás a los que yo disciplino. Yo le tengo así porque él nunca me honró, nunca dio el diezmo, nunca ofrendó. Hoy está pasando miseria, yo lo tengo bajo disciplina y vos le ayudás. Así que lo que a él le pasó, también te va a pasar a vos. ¿Sabe cuántas veces a mí me tocó lidiar con hermanos que dicen: pastor, démosle una mano, pero primero oremos, primero fijémonos, primero examinemos la situación. Varias veces dejé que hermanos ayudaran a gente que yo le decía: no ayude. Después decía: pastor, venga, ayúdeme. No, arreglátela sola. Porque hay situaciones donde Dios tiene a gente disciplinada. Nosotros no podemos ser obstáculos para la disciplina de Dios. Por algo los tiene así. ¿Para qué? Para que en su calamidad, en su desesperación, busquen algo que ni el infierno ni la tierra puedan hacer de que esa persona, después que se agarró de Jesucristo, lo suelte. Esto contradice muchas tendencias culturales, inclusive el pensamiento de muchos cristianos hoy. A menudo buscamos salvar a quienes observamos en dolor. Actuamos como si fuéramos Dios nosotros.
Pregúntate, ¿realmente no deberías permitir que enfrenten las circunstancias de las decisiones que ellos tomaron? Porque Dios está actuando sobre sus vidas. Tal vez esa dificultad que está atravesando esté exponiendo su orgullo, su insensatez, su imprudencia. En lugar de ayudar a alguien a liberarse de sus propias ataduras, lo alentamos entonces a seguir huyendo de Dios. Le ayudamos a buscar otro trabajo, le ayudamos a cambiar inclusive de pareja, porque claro, ahora tiene problemas con la esposa, problemas con los hijos. No te hagas problema, búscate otra. Así nomás, como si fuera el diablo que le está ayudando. Tenés problemas del trabajo, no se trata de cambiar de trabajo. A lo mejor Dios te puso bajo un patrón, bajo empleados o compañeros, para que realmente te des cuenta la clase de personas que sos, que te tocan por el orgullo y te toca por la humildad, y te das cuenta de que te falta mucho cambiar, porque tu vida dista mucho de ser semejante a Jesucristo. No es solamente cambiar de trabajo, es preguntarte, ¿será que esto me está tratando de lijar, de pulir? ¿Esto revela algunos defectos de mi forma de ser? Algunos inclusive, cuando no le gusta el pastor, no le gustan los hermanos, ¿qué hacen? Se cambian de iglesia, como si fuera la solución. La fuga se convierte en un círculo sin fin. Pero en esta noche prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor. Pedro vivió una experiencia similar con Jesús. Jesús dice en Mateo capítulo 26, verso 23, que iba a ir a la cruz a morir. Dice, hubo un momento en que él puso el rostro hacia Jerusalén como un pedernal. Dijo, ahí tengo que ir, ahí tengo que llegar, así que se lo estoy diciendo para que ustedes no se escandalicen. Claro, Pedro lo escucha, dice, inquieto, dice esta versión. Pedro inquieto lo llamó aparte y lo reprendió. Escuche, Pedro lo reprendió a Jesús. Como usted agarra a un hermano, a un compañero y le pega, le levanta y dice, Dios te guarde, Señor. A ti no te puede pasar eso que dices. Pero Jesús, mirándolo, le respondió, apártate de mí, Satanás. Oh. Me eres estorbo, porque miras las cosas desde el punto de vista humano y no divino. Te está usando el diablo. No me seas de tropiezo. Esto que tengo por delante, el sufrimiento, es parte de lo divino, es parte de lo que Dios planeó para mí. Esa famosa frase a la cual van y se llenan las iglesias, Jesús no la conoce, pare de sufrir. Pare de sufrir. Pedro le estaba diciendo, vení a mi iglesia, acá nadie sufre. Porque Jesús decía, voy a sufrir en manos de los hombres, en manos de los fariseos, voy a sufrir en manos de los sacerdotes, de los romanos, me van a crucificar. Y Pedro dice, no, vení a mi congregación, es pare de sufrir. Ese mensaje no pertenece al Señor. Puede ser que estés atravesando situaciones abrumadoras e indeseables en tu vida, pero son oportunidades para que nada ni nadie te aleje de tu mayor tesoro, que se llama Jesucristo. Así que recordemos que la disciplina es un acto de amor que genera dolor y se hace por el bien de la persona. La disciplina es un acto de amor. Dios permite el dolor, pero a pesar de que permite el dolor, Dios lo controla todo. Porque Él sabe cómo hacer las cosas. Le voy a contar algo que me pasó a mí de chico. Yo una vuelta cometí un error digno de ser disciplinado. Y mi mamá me dice, yo no te voy a hacer nada. Le voy a contar todo a tu papá. Dios. ¿A quién? A papi, sí. Así que cuando venga, te lo vas a arreglar con él. Bueno, yo ni quería que llegue mi viejo a mi casa. Y hasta que llegó mi viejo. Y mi mamá dice, bueno, después de comer tengo que contarte algo. Y mi viejo cansado y con las cosas de camionero, ¿no? Que lo que menos quería que le llenen la cabeza de cuento, ¿no? Pero él sabía que cuando llegaba a casa tenía que arreglar cuenta con los chicos, porque cuando mi mamá
mandaba ella y ella disciplinaba. Cuando llegaba mi viejo, como que le entregaba la autoridad y él hacía lo que correspondía. Así más o menos iban llevando las cosas. Así que le contó lo que yo hice. Yo me puse rojo, verde, negro, todos los colores, ¿no? Y esperaba que acto seguido me ligara un par de cintazos, porque esa era la disciplina de mi viejo. Y mi viejo dice, déjalo. Dice, ¿qué iba a andar preocupándote por esto? Y yo lo miré, dice, no. Pero mi mamá le dice, pero no le vas a hacer nada. No quiero. Dice, no. Déjalo, dice. ¿Sabe qué sentí yo? Porque uno dice, me libré. ¿Sabe cuál fue la sensación de mi corazón? Como que mi papá no me amaba. No me amó, por eso no me disciplinó. Y le digo, no conocíamos a Cristo, no teníamos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Pero esa fue la sensación que me quedó, como que no tenía interés por mí, como que no me corrigió. Y como no me corrigió, como que no me amó. ¿Se da cuenta lo que siente un hijo cuando su papá no le corrige? No lo ama. Porque yo mismo me hubiera pegado de lo que yo hice. Porque me hice una macana terrible, por eso mi mamá lo dejó para mi papá. Dice que te faje el que tiene la fuerza más grande. Pero no, dijo nada, claro, estaba cansado, estaba en otra. Y como que la dejó pasar. Y yo no dije zafé. Digo, no. Me agarró bronca contra mi papá, porque dije no, hizo lo que tenía que hacer. Y segundo, me sentí como que no me amaba. Tus hijos necesitan la corrección, la disciplina. ¿Quién lo va a hacer si no? La vida, y si no lo hace la vida, los chirlos de Dios no solamente duelen a los hijos, duelen a papá, a mamá, a los abuelos. ¿Se dan cuenta? Así que tenemos que recordar que la disciplina es un acto de amor. Dios genera parte también de mi dolor, así como cuando uno disciplina a los hijos también le genera un poco de dolor a los hijos. Pero Dios orquestó una tormenta, Dios orquestó un gran pez, Dios orquestó un viento tempestuoso, una calabacera, después un gusano. Y observemos cómo Dios disciplina tanto en forma directa como en forma indirecta, porque claro, Dios orquestó todas esas cosas, pero la reacción de Jonás no la orquestó. Jonás se enojó, se reenojó de vuelta, se enojó de vuelta, y eso no lo orquestó Dios. Dios le hizo hacer ver, fíjate lo intolerante que sos. Esa es la clase de corazón que tenés que tener, vos que sos profeta de Dios, que me representás a mí. Entonces, ¿qué nos revela la disciplina divina? La disciplina divina nos revela por lo menos dos realidades fundamentales. Número uno, mis reacciones a la disciplina revelan mis valores. Mi respuesta hacia el concepto bíblico de disciplina reflejan lo que realmente considero importante y valioso en mi vida. Así que uno debería preguntarse, ¿qué es lo que más anhelo en esta vida? ¿Qué es lo que usted más anhela en esta vida, mi hermano? Puede ser quizás dejar un legado significativo, construir para usted una buena reputación, establecer un impacto duradero a través de su servicio, de su ministerio, ganar quizás el amor de su esposa, de sus hijos, buscar respeto, buscar reconocimiento. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted valora? Porque usted tiene un par de años todavía por delante. Si tu mayor deseo se centra en algo terrenal que ha transformado quizás usted en su interior como un ídolo, porque hay veces que vivimos para eso solamente, es probable que experimente enojo, furia, rechazo hacia cualquier forma de disciplina divina que perturbe esta búsqueda, lo que usted busca en este tiempo. Sin embargo, si lo que realmente valora es disfrutar de la presencia de Dios,
crecer en santidad y ser un instrumento para el crecimiento de su iglesia, entonces, aunque la disciplina sea dolorosa y cause tristeza, podrá aceptarla como un medio que Dios utiliza para guiarte hacia esos anhelos más profundos. En los momentos difíciles, recordar lo que realmente deseas te dará la fortaleza necesaria para transitar ese camino espinoso, escabroso. Y en segundo lugar, la disciplina también puede revelar lo que Dios tiene mayor valor para Él. Cuando Dios disciplina y cuando estamos bajo su consideración, no solamente se revela lo que hay en nuestro corazón, sino lo que a Dios verdaderamente le importa. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 20, encontramos un valioso pasaje donde vemos lo que Dios considera en cuanto a la disciplina. Dios, cuando ve a esta iglesia, hace una evaluación y dice lo siguiente: yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces, ¿cómo era si no era frío ni caliente? Tibio. Tibio. ¿Qué hace usted con un mate tibio? No le da mucha gana de tomarlo, ¿no? Lo considera varias veces. Ahora, ¿cómo es un creyente tibio? ¿Nunca se preguntó usted cómo es un creyente tibio? Porque al tibio, ¿qué dice el Señor? Lo vomitaré de mi boca. Y habla justamente porque allá en la Odisea no se conseguía mucha agua fría, sino que por causa de unas termas que había cerca, el agua salía medio calentita, no se alcanzaba a enfriar. ¿Cómo es un creyente tibio? Ora poco, a menudo cuando está orando se queda dormido, lee la Biblia escasamente, se congrega una vez por semana como para cumplir, no comete grandes pecados, no roba, no miente, pero tampoco nunca se sacrifica por Dios, por la obra. No se humilla ni sirve a los demás. Se queja cada vez que hay que respaldar la obra del Señor. Siente pereza para levantarse a buscarlo temprano, de mañana, al Señor. No hace ni bien ni mal. No quiere quedar bien. No quiere quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Eso se llama tibieza. ¿Me explico? Acá en la iglesia uno es creyente y en el trabajo y mundano, sí, totalmente. No queda bien ni con Dios ni con el diablo tampoco, porque dice que es creyente y el otro dice, pero no era mundano. El pasaje continúa advirtiendo acerca del concepto que la iglesia tiene de sí misma. Porque claro, cuando Dios le dijo no eres ni frío ni caliente, en la iglesia dice, pero escúchame, Señor, dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. El Señor le dice, pero no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Y Dios le invita a buscar el verdadero oro que es refinado por el fuego y a vestirse con ropas blancas. ¿A qué le suena ese oro refinado en fuego? ¿No le suena a prueba de otros pasajes? Que vamos a ser probados como por fuego. ¿No le suena eso? Bueno, que le suene, hermano, porque es eso. El oro refinado en fuego se consigue a través de las pruebas que uno pasa. Bien. Dice Dios, te invito a buscar el verdadero oro que es refinado por el fuego y a vestirte con ropas blancas que ocultan la desnudez espiritual. Nos llama el Señor a ungir nuestros ojos con colirio para que realmente podamos ver como Él nos ve. Gloria al Señor.
Entonces, ¿cuál es el mayor bien que existe en nuestro universo en este tiempo? Estar cerca de Él, porque después el Señor le dice, lo mejor que te puede pasar es que nosotros podamos compartir una mesa en comunión. No le dice ahí, y cenaré con Él y Él conmigo, al que venciere. ¿Y qué más? Contemplar su gloria. El salmista declara, ¿qué es lo mejor para ti, mi hermano, en esta vida, en este tiempo, en tu vida? Dice el Salmo 16, verso 11, me darás a conocer los caminos de la vida. Y escuche, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre, delicias para siempre. Ese es el bien del creyente, del Hijo de Dios, que puede buscar y se encuentra con la presencia de Dios en el secreto, donde le busque, está orando en el auto, está yendo, viniendo de un lado para otro, y la presencia de Dios lo llena, le habla, le ministra el corazón. En tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. ¿Cuándo necesita uno disciplina? Cuando el bien más preciado de estar cerca de Él pierde su valor. Entonces, cuando usted pierde el valor de disfrutar la presencia de Dios, cuando ya la presencia de Dios no es un bien para usted, entonces Dios dice, te hace falta algo. Disciplina. Esa disciplina que purifica el corazón, que ayuda a comprender lo que realmente necesita y que es de Él. Y permítame decirlo de esta forma, esta no es la disciplina que te aplica el pastor, es la disciplina que te aplica Dios. Por eso dice la palabra que Él, cuando nos ama, nos disciplina. ¿Por qué? Porque Él prioriza nuestro profundo bienestar, incluso por encima del dolor momentáneo que nosotros podamos sentir. Y pregunto, a ver si usted me puede responder, ¿cambió o no cambió Jonás después que el Señor lo disciplinó? ¿Le hizo bien o le hizo mal la disciplina que lo aplicó? Usted sabe cómo termina el libro de Jonás, ¿no? Lo leyó el lunes. Vio que no tiene un final, termina con una pregunta. Esto se responde con otra pregunta. ¿Quién escribió el libro de Jonás? Hay dos respuestas. En primer lugar, puede ser el 99% que lo haya escrito Jonás. Y si Jonás escribió esto acerca de él y su historia con Dios, es porque seguramente entendió la disciplina y el bien que hace a sus hijos. Y en segundo lugar, puede ser que lo haya escrito otro, que lo haya escuchado de la boca de Jonás, que le haya revelado todos estos secretos que Dios hace con sus hijos. Entonces, Jonás entendió y aceptó la disciplina de Dios. Amén. ¿Cuál es el patrón que Dios utiliza para disciplinar a los suyos, para tratar con los suyos? Con esto voy terminando. Cuando uno explora el libro de Jonás, encuentra un patrón fascinante de cómo es que Dios trata siempre con sus hijos. ¿Y cómo hace? Dios disciplina, en segundo lugar, manifiesta su gracia y en tercer lugar, lo invita a la reflexión. Eso fue lo que pasó en el capítulo 1. Lo disciplinó, manifestó su gracia salvándolo y lo invitó a la reflexión. En el capítulo 2 dice que Jonás estaba ahí adentro del pez. No podía hacer nada, pero tenía que pensar. Pensá, Jonás, a ver, pensá. Pensá que hiciste mal. Y pensá. ¿Está bien lo que hiciste? ¿Está bien desobedecer? Y no quería abrir la boca Jonás. Recién al tercer día él oró. Después que la alga, dice, le envolvieron la cabeza. Después, claro, no tenía para comer, no tenía para tomar agua. Después que le pasó tantas cosas dentro del vientre, pensó y al final, en el capítulo 2 dice por ahí, medio al principio de la oración, y te pido auxilio, Señor, socórreme, porque estoy acá mal, Señor. Y Dios tuvo misericordia, mostró su gracia. Le dijo al tercer día al pez, anda a vomitarlo por allá, a la orilla de Nínive.
cosa que le queda ahí un pasito. Y lo vomitó, dice el pez, allá, cerca de donde tenía que cumplir su obra, ¿no? Y dice la palabra que se levantó Jonás a predicar y predicó, y la gente respondió al mensaje, porque el que convierte a las personas, ¿es la persona o Dios? ¿Quién? Ajá. Porque a veces queremos meternos también nosotros ahí a convertir a la gente, ¿no? Y se convirtió la gente desde el rey hasta el último bebé, a los animales en ayuno también, en oración, convirtiéndose. ¿Y cambió Jonás o no? ¿No le pasa a usted que Dios lo disciplina, le pone un par de chirlos y dice, bueno, habrá cambiado? Usted dice con su hijo también. Lo discipliné, le tiré la oreja, le prohibí que vea al pastor en YouTube. Le prohibí tantas cosas que seguramente cambió. Capítulo 4 de Jonás. ¿Cambió el hombre este o no? Dice que se fue afuera de la ciudad, se puso así con trompitis, enojado, las cejas así, mira, y se están convirtiendo estos asirios. Ay, Señor. ¿No era esto lo que yo dije cuando estaba allá en mi tierra? Que ibas a tener misericordia. Dios, yo odio que tengas misericordia de esto. Y otra vez Dios disciplina, Dios manifiesta su gracia y Dios invita a la reflexión. ¿Qué hizo Dios? Así que no aprendiste la lección. Bueno, dice que preparó un viento solano Dios. Un viento caluroso. No sé si conoce el sonda. Medio parecido a eso. Un viento terrible. Calor. Y Jonás, estaba enojadísimo. Y puso ahí a esperar a ver si caía el juicio de Dios, y empezó a crecer una calabacera. Y creció tan rápido y tan como un milagro que le hizo una sombra. Y estaba contento, rey. Porque de lo único que estaba contento él, que Dios hiciera un milagro con algún bien a él. Era recontra mil egoísta este tipo. Todo para él. Él vivía solamente para él. Dios se acordó de mí, gracias Dios. Todo egoísta. Vos tenés misericordia de vos, pero yo quiero tener misericordia de la gente que a mí me odia, que no quiere saber nada conmigo, así que, gusanito, hacé tu misión. Y el gusano pudrió la calabacera. Otra vez enojado el tipo. Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y estaba enojado porque se había muerto la calabacera. Y Dios le habla cara a cara ahí en el tema de la disciplina. Y le dice, ¿y vos hiciste algo para que la calabacera creciera? ¿Vos tenés misericordia de algo que ni siquiera hiciste, no moviste un dedo para que creciera y se murió? Y allá adentro hay 120.000 personas que no saben ni siquiera discernir cuál es la mano derecha y la izquierda. Son unos tremendos pecadores que necesitan tener esperanza en un mensaje transformador, y no tenés misericordia de ellos. De la única persona que tenés misericordia, de vos mismo. Vos solamente vivís para pensar en vos mismo. Eso escribió Jonás del mismo, ¿no? Pregunta, vale la pena preguntar, ¿no? Nosotros no somos así, ¿no? ¿Por acá hay alguno? ¿Por acá? ¿Que solamente piensa en uno mismo? ¿No hay ni uno? Ay, me confundí en mensajes, señor. Es notable que en cada pregunta que Dios le hace, le está diciendo, Jonás, date cuenta, lo único que vos amás es a Jonás, nada más. Date cuenta que te estoy haciendo todas estas cosas para que vos reacciones. Cuando Dios, por ejemplo, le habla a su pueblo en Ageo, la forma de tratarlo es la misma que trata con Jonás. Si usted es observador, se va a dar cuenta que el capítulo 1 es la misma réplica del capítulo 4. Cuando habla con Ageo, y hay una forma ahí de tratar, dice Ageo capítulo 1, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía casas hermosas y se habían olvidado de la obra de Dios. Dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis
y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto, es decir, en un bolsillo agujereado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Dios siempre te está invitando a que reflexiones sobre tu vida, de cómo te va el asunto. ¿Por qué a pesar de que tenés trabajo no podés ganar nada? Se te va toda la ganancia. ¿Por qué a pesar de que te vestís no te podés calentar? ¿Por qué? Fíjate que hay algo que te está pasando, que necesito que pienses, que medites. Y era lo que Dios quería hacer con Jonás. Jonás, medita. Si no te sirvió estar en el vientre del pez, ahora en este calor abrasador, medita, pensá, por favor. Fíjate que estás mal. Tenés que cambiar. La gran motivación del Señor al disciplinar nuestra vida tiene que ver con que nosotros todavía no aprendimos una lección que deberíamos haber aprendido. ¿Usted aprendió la lección? Yo le aseguro que si nosotros no aprendemos la lección, Dios no tiene ningún problema en volver a repetir la lección. ¿Por qué? Porque nos ama. Y hasta que no aprendamos, no va a parar. No te desanimes ante la disciplina del Señor. Su impulso es el amor y su meta última es transformarte brindándote la verdadera vida. ¿Cuánto me dicen amén a esto? Inclina por favor su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, hoy anhelamos ver nuestras vidas a través de tus ojos. Sabemos que el camino de la disciplina a menudo es complicado, es muy desafiante, pero deseamos aprender a verlo como el hermoso instrumento, esa herramienta que tú utilizas para transformarnos y guiarnos hacia mejores versiones de nosotros mismos. Abre nuestros corazones para que podamos reconocer tu amor en cada rincón de nuestro vivir, de nuestra existencia. Ayúdanos a ver cómo una y otra vez nos rescatas con tu gracia infinita. Que tu sabiduría, Señor, que es un tesoro que ilumina nuestro camino, nos muestre esos pequeños gestos de amor y compasión, incluso en medio de las pruebas, incluso en medio del castigo, en medio del dolor, en medio de la disciplina. Podamos entender, Señor, que cuando tú tratas con nosotros es porque nos amas. Permítenos abrazar esos momentos de disciplina como oportunidades de crecimiento hacia la excelencia, en pos de la perfección. Queremos reflejar los mismos valores que tú nos enseñas y ser un reflejo de tu amor hacia este mundo que está tremendamente contaminado y que tú quieres que no nos parezcamos en nada a ellos. Transforma nuestras vidas. Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y te agradezco este tiempo con tu palabra. Y que sea tu palabra la que nos transforme de gloria en gloria, de poder en poder, hasta ser semejante a